Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de Esto es Inexplicable. El día de hoy tenemos una historia bastante perturbadora. Esto también ocurrió en la Ciudad de México. Estamos hablando de María Trinidad Ramírez Poblano, que ella fue apodada la tamalera de Portales. ¿Y por qué fue esto, no? En la década de los 70, cuando María Trinidad Ramírez Poblano decidió acabar de tajo con el maltrato que ella y sus 5 hijos sufrían desde hace mucho tiempo, a manos de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Este señor Pablo Díaz era un golpeador de sus 5 hijos y de su esposa. Y por lo cual María Trinidad pues, terminó muy cansada y pues bueno, puso fin a sus días. Ese mismo día del año 1971, un día por la tarde, Pablo había propinado unos golpes recurrentes, cinturonazos, golpes a puño cerrado, a sus hijos y a su esposa, que le dejaron muchas marcas en el cuerpo. Y así siguió esa semana golpeándolos diario, porque el señor tomaba, él era alcohólico. Hasta que en esa semana María, cansada de los golpes que le había propinado semanas anteriores, cuando el peluquero dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales, en ese entonces que era el Distrito Federal, tomó un bate de béisbol y sin pensarlo dos veces, propinó fuertes golpes a su cónyuge, quien ya no pudo recuperar el aliento e inconsciente. La mujer, con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso, tomó la decisión más difícil de su vida. Esto fue cortar en pedazos el cuerpo de su marido para meterlo en unos costales de la Conasupo, que tenía para trasladar la hoja de maíz con los que envolvía los tamales y tirar los restos en la calle. El escándalo se desató una mañana de un lunes 19 de julio del año 1971, cuando algunos de los restos del peluquero fueron encontrados al lado de una casa marcada con el número 508 en la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra. Esto fue al sur de la capital del país. En ese entonces, la investigación a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien en ese entonces era jefe de la policía del Distrito Federal, él inició con el interrogatorio a la sirvienta de la casa, en cuyo costado se encontraron los restos de Pablo, quien confesó que movió el costal pensando que eran pollos muertos. Y a su vez, cuando movió el costal, encontró los restos humanos, por lo que en ese momento dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos que en ese entonces estaban asignados al servicio secreto pudieron determinar que el cuerpo encontrado correspondía al expeluquero, quien tenía antecedentes penales por algunos casos menores, como robo, y también tenía antecedentes de violencia.
La identificación del cadáver llevó a los investigadores a la casa de María Trinidad, quien vivía en la calle Pioneros 15 bis de la colonia Portales, a donde había llegado procedente de Tequiscuac, Estado de México. Grande fue la sorpresa de los policías del octavo grupo del servicio secreto asignados. Ellos fueron asignados al caso cuando, al interrogar a la tamalera, esta confesó sin arrepentimiento su crimen. Ella argumentaba que su esposo llevaba años maltratándola junto con sus hijos. Y más aún, cuando les informó que la cabeza del occiso se encontraba en un bote tamalero debajo de la cama de sus hijos, pues ella comentó que no había cabido en el costal. Es por eso que no la echó. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su ex esposo para poder cocinar sus suculentos tamales, pues un epigrama publicado en la prensa informaba lo siguiente: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer en restaurantes nadie prueba los tamales, aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría para que no se descompusiera y desprendiera ese olor nauseabundo, ¿no? La declaración de la tamalera de la Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio 3 batazos al hombre, aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, por lo que él murió desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha. El ruido no despertó sospechas, pues era el proceso que habitualmente realizaba para desatar más bien para poder cortar los pollos. Es por eso que no soltaban sospechas, porque generalmente ella cortaba los pollos cada noche y bueno, pues hacía lo mismo con la carne de res, con lo que rellenaba los tamales y ella los vendía. Es por eso que cuando ella hizo lo que hizo, no hubo sospecha alguna por el ruido. Y posterior a esto, el 29 de julio de 1971, María fue condenada a 40 años de prisión por el homicidio, violación a la ley general sobre inhumaciones y profanación de cadáver. Finalmente terminó purgando 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, y en Santa Marta, Acatitla. María murió en 1995 en Tequisquiac, Estado de México, a donde ella regresó tras haber cumplido su condena. Actualmente no se sabe nada de sus hijos. Ellos quedaron en el anonimato completamente. Y esto hizo que se volviera su caso muy famoso y también tuviera inspiraciones para cineastas y músicos. En 1993, al más puro estilo del ska, las víctimas del Dr. Cerebro, que es una banda de ska muy conocido, lanzaron el tema La Tamalera, en el cual hace alusión al caso de María. En uno de su letra, en una parte de su letra, ella dice: ella vendía a su marido hecho pedazos por portarse mal y no darle para el gasto. La tamalera y yo comía los de dulce sin preocupación.
Cuando pasó algo que me causó horror, me comía yo la mano de un pobre señor y nos fuimos asustados a la delegación. Así es como dice una parte de la canción. Y en 1994, el director Juan López Moctezuma filmó la película El aliento de miedo, basada en la historia de la popular tamalera de La Portales, y un capítulo de la serie televisiva Mujeres Asesinas, transmitido en el 2008, se inspiró también en el caso. Y este caso, bueno, fue súper sonado, y así es como esta historia de la tamalera no solo nos deja con una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal, sino también sobre los desafíos que se enfrentan a veces las personas, también las autoridades y la sociedad para poder prevenir y combatir estos horrendos crímenes. Estos son de los casos que se conocen. Ahora imagínense los casos que no están contados ni documentados. Esperemos que este episodio haya arrojado luz sobre los aspectos menos conocidos de este caso y hayan brindado una perspectiva más completa sobre las implicaciones de tales actos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a este canal para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Mantente alerta porque vamos a subir algunos casos que también son bastante sonados, algunos muy extraños y otros que son verdaderamente inexplicables.